Hola, amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más en el canal para hablar sobre los acontecimientos más recientes, que son las elecciones de Estados Unidos. He querido estar 2 días recabando información para deciroslo de una manera diferente, una perspectiva diferente. Ya sabéis que aquí las noticias se dan desde esa perspectiva alternativa, ¿no? Que no vais a ver en ningún otro sitio. Eh, Me gustaría primero comentar que me equivoqué. Me equivoqué porque dije que Hillary Clinton ganaría pasara lo que pasara. Y al final, para demostrar que el mundo está en una situación totalmente impredecible, ahí tenemos los resultados. Así que nada es predecible hoy en día, ¿verdad? Bueno, igual si nos presentamos alguno de nosotros alguna candidatura de algún país, de nuestro país, igual ganamos, porque esto es increíble. A ver, en primer lugar, me gustaría comentar el análisis sobre el origen, sobre lo que decían los líderes mundiales sobre Donald Trump antes de que se celebraran las elecciones de Estados Unidos. En primer lugar, vamos a ver lo que decía el primer ministro David Cameron, primer ministro británico, el que fue primer ministro británico, ahora es Theresa May. Creo que sus comentarios son divisorios, estúpidos e incorrectos, dijo Cameron en el 2015. Creo que si viene a visitar nuestro país nos uniría a todos contra él. Es curioso que Cameron dijera esto cuando él mismo ha sido expulsado del gobierno por el Brexit. Sin embargo, si una petición que pide que Trump sea declarado persona non grata en el país se materializa, entonces no habrá necesidad para unirse contra el empresario. Perdón. Esto es lo que decía el señor Cameron. Luego tenemos también, por ejemplo, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El presidente Peña Nieto se unió a sus predecesores a criticar a Trump por el muro y dijo que los mexicanos no lo pagarán. Incluso comparó a Trump con los dictadores fascistas Benito Mussolini y Adolf Hitler. Han habido episodios en la historia de la humanidad, desafortunadamente, donde estas expresiones, esta estridente retórica, solo han dado paso a momentos siniestros de la historia, dijo Peña Nieto. El Papa Francisco también se pronunció sobre Donald Trump, diciendo que una persona que solo piensa en construir muros, cualesquiera que sean, y no en construir puentes, no es cristiano, dijo el líder de la Iglesia Católica Romana. Yo no sé, creo que se considera cristiano Donald Trump, pero no he tenido oportunidad de leer sus creencias religiosas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan también dice sobre la prohibición de la entrada de musulmanes a los Estados Unidos. El presidente Erdogan dijo: un político exitoso no haría tal comentario, ya que hay millones de musulmanes viviendo en Estados Unidos. No sé si ganará o no, pero supongamos que ganó. ¿Qué pasará? ¿Dejará de lado las relaciones con todos los países musulmanes? Un político no debería hablar así. Luego el primer ministro francés, Manuel Valls, también se pronunció. El líder francés expresó en Twitter su objeción contra Trump sobre sus comentarios contra musulmanes en diciembre de 2015. Según él, Trump causa el esparcimiento del odio entre las personas cuando el enemigo real debería ser el Islam radical. Mientras tanto, no a todos fuera de los Estados Unidos les desagrada Trump. Resulta que no hay una guerra fría entre Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sino una mutua admiración. Por su parte, el líder ruso llamó a Trump muy brillante y talentoso y el líder absoluto de la carrera presidencial. Trump, por otro lado, dijo: creo que probablemente me llevaría muy bien con Putin. Esto hay que mirarlo por dos perspectivas. La perspectiva de que la Tercera Guerra Mundial está más lejos, con lo cual ahora podemos decir sin margen de error que la Tercera Guerra Mundial no se va a producir pronto. Con Hillary Clinton esas posibilidades estaban más altas que con Donald Trump, con lo cual aquí tenemos una visión positiva, una de las visiones positivas de que Trump haya ganado, puesto que las relaciones con Rusia sí son estables y amistosas. No creo que eso produzca una chispa que haga saltar a las dos potencias y enfrentarse en un conflicto global, con lo cual es bueno. También
me resulta un poco extraño las palabras de Putin sabiendo lo infame que es Trump. Es decir, yo creo que Putin está jugando a dos cosas. Una, a admirar a Trump por si ganaba, que ha ganado. Y la segunda puede ser que él esté contento porque haya ganado Trump porque América se debilita, es decir, Estados Unidos, perdón. Estados Unidos se debilita gracias a la entrada como presidente del país de Donald Trump, que también sería una visión muy estratégica, geoestratégica de Putin. Está claro que ahora mismo Estados Unidos está dividido y luego veremos por qué. En segundo lugar, tenemos que analizar una cosa. Vamos a ver lo que decía, por ejemplo, Barack Obama antes de ser presidente y lo que hizo después. Es decir, estamos todos poniéndonos las manos en la cabeza, como diciendo, madre mía, ha ganado Trump, el mundo se acaba. Pero hay que tener en cuenta que muchos presidentes han dicho cosas, han prometido cosas y luego no han cumplido ni el 75%. Con lo cual hay que tener en cuenta que cuando el presidente dice unas promesas y luego llega al poder, hay veces que se pueden hacer y veces que no. Veremos cómo hay cosas que no se van a poder hacer, porque pondrían en riesgo la economía estadounidense. La estrategia anunciada por Barack Obama para destruir al grupo yihadista Estado Islámico y la consecuente mayor presencia militar de Estados Unidos en Irak lleva al presidente de vuelta a un país del que trató de desvincularse desde el inicio de su mandato y a romper así una de sus promesas, retirar las tropas. Esto fue del 12 de septiembre de 2014. A 2016 no ha sucedido, con lo cual se le acabó el mandato a Trump y se siguen sin cumplir. Eso en la misma semana que el mandatario desistió de usar sus poderes ejecutivos para avanzar la reforma migratoria, otra de sus grandes promesas de campaña. Si nada cambia, hasta que termine su segundo mandato en 2 años, Obama pasará a la historia como el presidente que sacó adelante la reforma del sistema de salud, el conocido Obamacare, que es lo que quiere quitar Donald Trump. Con lo cual, ya veis vosotros y vosotras lo que está durando el sistema de salud de Obama. Pero no materializó la reforma migratoria, no logró desvincularse militarmente de Irak y no cumplió unas cuantas promesas más. Vamos a repasar qué es lo que decía Barack Obama antes de llegar a la presidencia. Que ha tenido 8 años. Hay que recordar que no solo ha tenido 4, ha tenido 2 mandatos, que es lo máximo que se le permite a una persona de un partido en concreto estar en el poder. Con lo cual, ha tenido 8 años. No hay excusa. Reforma migratoria. No puedo garantizar que vaya a ser durante los primeros 100 días, pero puedo garantizar que tendremos en el primer año una propuesta de ley migratoria que apoyo y promuevo, y quiero que avance lo más pronto posible, dijo en mayo de 2008, al principio de su mandato. O sea, antes de las elecciones, cuando la reforma migratoria era una de sus grandes banderas. El presidente de Estados Unidos lleva años acusando a la mayoría republicana del Senado de bloquearla. El pasado julio llegó a adelantar que pensaba iniciar las reformas por decreto, pero la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre parece haberlo disuadido. El cierre de Guantánamo, la promesa más polémica de Barack Obama, 8 años, y parece que haya algo extraño en esa isla. Parece que esa cárcel no se pueda cerrar por algún tipo de circunstancia, porque él quería cerrarla, pero parece que haya alguien más que le haya obligado a no hacerlo, porque es muy extraño. Un cierre de una cárcel no creo que tenga más problema que cerrarla y punto. Vamos a cerrar el campo de detención de la bahía de Guantánamo, en lugar de tantos de los peores abusos constitucionales en los años recientes, prometió Obama durante la campaña de 2008. Y con solo 2 días en el despacho Oval, la orden ejecutiva con la que pensaba cumplir su promesa la firmó. Sin embargo, la mayoría republicana en el legislativo aprobó varias normas que hicieron virtualmente imposible que el mandatario cumpliera una promesa que por momentos ha adquirido tintes de cruzada político-legal. Aquí pone como culpable al legislativo republicano, pero yo creo que el poder del presidente va más allá de eso. No lo sé. Puede ser. La guerra de Irak. Si no hemos traído nuestras tropas para cuando sea presidente, es lo primero que voy a hacer. Voy a traer a nuestros soldados, voy a terminar con esta guerra.
fue la promesa respecto a Irak del entonces candidato Obama. Y bien es cierto que ordenó la retirada de las unidades de combate y que llegó a dar por terminada la guerra. El pasado mes de agosto volvió a autorizar ataques sobre territorio iraquí ante el surgimiento del Estado Islámico. La promesa ha tenido que ser actualizada a: tropas de combate de Estados Unidos no volverán a luchar en Irak. Es curioso. Voy a terminar con esta guerra, pero dice esta guerra, no todas. En Libia, como bien sabemos, hace 1 o 2 años entró Estados Unidos de manera militar en Libia, estando Obama de presidente. Con lo cual, el hombre que tiene en su poder el Premio Nobel de la Paz no es tan pacífico. Reforma financiera. Cuando sea presidente, las instituciones financieras harán lo suyo y pagarán su parte. Y los contribuyentes de Estados Unidos no volverán a tener que poner su dinero para pagar por la avaricia e irresponsabilidad de Wall Street. Populismo, hablan de Trump. Hablan de que Trump ha surgido en el poder gracias al populismo de sus palabras. ¿Y esto que dijo Obama antes de las elecciones de 2008? ¿Qué es? ¿Decirle al pueblo que no va a pagar por la avaricia e irresponsabilidad de Wall Street? Esa promesa de campaña antecedió a un multimillonario paquete de estímulos que incluía comprar activos tóxicos a los bancos. Luego el presidente impulsó la ley Dodd-Frank, que para muchos analistas no avanza lo suficiente en frenar las conductas riesgosas de las grandes entidades financieras. Pero ¿quién duda de que las grandes entidades financieras y grandes empresas multinacionales no gobiernan Estados Unidos? Lo hacen, y muy bien. Por eso mismo un presidente, aunque diga eso, luego no puede ir en contra de sus propios intereses. ¿Por qué digo sus propios intereses? Porque ya vimos en el vídeo de la élite detrás de los candidatos de Estados Unidos que no es posible que una persona vaya a paliar la pobreza en un país cuando toda la financiación de su campaña ha sido promovida por empresas multinacionales y donaciones privadas multimillonarias. Con lo cual, cada candidato que gana debe algo a alguien. Control de armas. Sobre el control de armas, el candidato Obama hablaba de proveer sentido común y algunas medidas razonables y pensadas al tiempo que compatibles con la Constitución y con las tradiciones del país. O sea, populismo, otra vez. Como presidente, tras acudir a los lugares de tiroteos a consolar a las familias de las víctimas, fue endureciendo su discurso. El hecho de que sea un problema complejo no puede seguir siendo una excusa para no hacer nada, dijo a finales de 2012. ¿Qué se ha hecho? Nada. Entonces prometió para principios de 2013 la prohibición de rifles de asalto y endurecer los chequeos de antecedentes de los compradores. Pues no se hizo. La Luna. Durante la campaña de 2008, el senador Obama incluyó en su programa un robusto y equilibrado programa de exploración espacial y descubrimientos científicos, en el que se incluía el objetivo de enviar una misión humana a la Luna antes de 2020, como precursor de otros destinos más distantes como Marte. Sin embargo, el presupuesto de 2011 canceló los $108.000 millones del programa Constelación con el que la NASA pretendía enviar una misión a la Luna para 2020. Claro, era más interesante gastarse ese dinero en militarizar Estados Unidos para poder entrar en países. Porque fijaos la fecha. En el 2011 el presupuesto del programa Constelación se canceló. En 2011 empezó la primavera árabe. Acordaos. Pues, perdonad, sigo un poco resfriado. La ley electoral en Estados Unidos es el tercer punto que vamos a tratar. Estáis viendo aquí en la imagen una perspectiva bastante extraña de las elecciones estadounidenses, porque Hillary Clinton tiene muchos más votos que Trump, 236.000 aproximadamente, más que Trump, pero Trump ha ganado, con lo cual la ley electoral en Estados Unidos es injusta, como en otros países. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que si una persona, o sea, si un candidato gana por 5 votos, aunque sea a otro en un estado,
ese candidato, el que gana, gana todos los votos electorales de esa zona. Es decir, la ley electoral en Estados Unidos se puede traducir en un todo o nada. Puedes tener 59.943.000 como tiene Hillary Clinton, y Trump puede tener menos votos, pero puedes ganar las elecciones. Solo por el simple hecho de tener un voto más que la candidata demócrata en zonas clave, en zonas donde los votos electorales son mayores. Por ejemplo, en Alabama, no, en Georgia tienen 16, en Tennessee 11, pero en las poblaciones que más pobladas de Estados Unidos han votado a Hillary Clinton, pero los demás, al ser muchos estados, poco a poco se ha ido sumando y ha dado la cifra de 306 votos electorales. Con lo cual, la ley electoral es sui generis en Estados Unidos, ¿vale? Luego tenemos aquí el establishment. ¿Qué es el establishment? Para comentaros que da igual quien gobierne. Yo creía que el establishment estaba de parte de Hillary Clinton, sigo creyéndolo, pero en este caso tened en cuenta que el gobierno americano siempre es un proceso de improvisación continua sobre los pasos del presidente. Es decir, el presidente tiene unos objetivos, pero luego llega al poder y el establishment le dice por dónde tiene que ir. Por eso mismo hemos visto que ha habido muchísimas promesas incumplidas por parte de, por ejemplo, Obama. Obama era yes we can, fuera racismo, fuera las tropas de Estados Unidos, fuera Guantánamo, y luego hemos visto que en su mandato ha sido donde más negros ha matado a la policía. Con lo cual, es un poco, sí, el establishment, ¿no? Establishment es un término inglés usado para referirse al grupo dominante visible o élite que ostenta el poder o la autoridad en una nación. Sugiere un cerrado grupo social que selecciona a sus propios miembros, opuesto a la selección por herencia, méritos o elecciones, y puede ser usado para describir estructuras específicas de élite arraigadas en algunas instituciones, pero su aplicación suele ser informal y es probablemente más utilizado por los medios de comunicación que por los académicos. Se utiliza con mayor frecuencia en el Reino Unido, donde incluye a los dirigentes políticos, altos funcionarios públicos, financieros e industriales más importantes. O sea, poder político y económico junto. Los directivos de la BBC y los miembros de la Corte también están dentro del establishment. El uso del término en este sentido fue acuñado por el periodista británico Henry Fairley, que en septiembre de 1955 en la revista londinense The Spectator definió a la red de personas prominentes y bien conectadas como The Establishment, explicando: por establishment no solo quiero definir los centros oficiales de poder, aunque ciertamente son parte de ello, sino a toda la matriz de relaciones oficiales y sociales dentro de la cual se ejerce el poder. El ejercicio del poder en el Reino Unido, más específicamente en Inglaterra, no puede entenderse a menos que se reconozca que éste se ejerce socialmente. Esto es muy importante, puesto que es una de las pruebas que tenía Henry Fairley para decir que había algo detrás de las presidencias de los gobiernos que hacían que los países se estabilizaran dentro de una normalidad, entre comillas. Esa normalidad, después de ver esto, que es la teoría que más se acerca a mi opinión, creo que puede que es lo que pase con Donald Trump. Donald Trump será un presidente como cualquier otro. Puede haber cosas que haga de manera puntual que digamos, uy, ¿esto por dónde va? Pero a fin de cuentas va a hacer lo mismo que los demás, puesto que si no se cargaría, hablando pronto y mal, el país. Y eso es lo último que quiere, creo yo. Bueno, luego tenemos también las propuestas disparatadas de Trump respecto a diferentes temas que aportaba
o sea, durante la campaña, antes de las elecciones norteamericanas, en inmigración decía lo siguiente. Sí, si hay algún estadounidense que haya votado por Trump, sabe lo que ha votado ahora, si no lo ha visto antes. Construir un muro en la frontera con México y que ese país pague por él. Bueno, vamos a ver. El muro no me parece viable. Estamos viendo aquí una foto de la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Y cuántos kilómetros tendría que haber de muro en Estados Unidos? La longitud del muro sería de 3.185 kilómetros. ¿Cómo se puede hacer un muro de esa distancia? ¿Y cómo se puede hacer un muro alto y de 3.185 kilómetros? Sería tal cantidad de ingente de dinero que no se podría pagar, puesto que Estados Unidos caería en una quiebra técnica gracias, entre comillas, al muro. Con lo cual me parece que en algún momento Trump saldrá diciendo que el muro de Estados Unidos y México se refería a algo simbólico. Puede que sea un muro de simbología intolerante hacia los mexicanos que en ese momento quieran entrar en Estados Unidos. Es la única manera que veo para que pueda solucionar el mejunje en el que se metió con esa afirmación. Tener cero tolerancia con los indocumentados que han cometido algún crimen, deportarlos inmediatamente. Triplicar el número de oficiales de deportación y terminar con ciudades santuario. Derogar DAPA y DACA. Hacer un chequeo extremo de los inmigrantes, prohibir la entrada de refugiados de Siria y Libia. Completar el sistema de rastreo biométrico de entrada y salida de quienes ingresan al país con visa. En salud, el señor Trump dijo: reemplazar Obamacare con cuentas de ahorro para la salud. Es lo que hemos dicho antes. Obama tenía el sistema de salud ya implantado y ahora va a llegar Trump y lo va a quitar, con lo cual tampoco ha estado mucho tiempo en marcha. Promover reformas de libre mercado en el sector para reducir costos. Permitir que ciudadanos puedan deducir de impuestos los pagos por cobertura médica. Modificar la legislación que impide vender seguros médicos entre estados. Bloquear las concesiones estatales de Medicaid. Es un poco como privatizar la salud, ¿no? El sistema de salud. En derechos reproductivos, prohibir los abortos tardíos, excepto en casos de violación, incesto o problemas de salud. Eliminar financiación de Planned Parenthood, red popular que ofrece servicios de salud reproductiva, incluidos abortos. Es un gobierno muy conservador el que va a existir en Estados Unidos ahora. Acuerdos comerciales, renegociar NAFTA con México y Canadá. NAFTA es el sistema comercial que tienen entre esa zona de Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos. Eliminar acuerdo transpacífico TTIP. Restringir la posibilidad de las empresas de aprovechar acuerdo de libre comercio para sacar sus plantas y trabajos de Estados Unidos. Él quiere que se nacionalicen en el más estricto sentido de la palabra. Es decir, que todas las empresas se queden en Estados Unidos promoviendo el empleo, cosa que no va a sentar bien a algunas empresas que maximizan beneficios gracias a tener sus plantas, por ejemplo, productivas, sus fábricas, en Asia. Crear un impuesto de importación del 35% en la frontera con México para impedir que las compañías dejen el país. Estas son obligaciones que impondrá a las empresas. Crear un impuesto del 20% sobre mercancías importadas. Madre mía. En economía, subir a $10 por hora el sueldo mínimo federal. Incentivar a los estados para que establezcan sus mínimos de acuerdo con sus necesidades competitivas frente al resto del país. En seguridad nacional, esto es una de las cosas más polémicas, forzar a las naciones del Medio Oriente a involucrarse en la lucha contra ISIS. Pero yo tengo entendido, no sé vosotros, pero yo tengo entendido que algunas naciones del Medio Oriente son las que han financiado ISIS. Por ejemplo, Marruecos, Arabia Saudí y Qatar. Con lo cual, bueno, Marruecos pertenece a África, pero está dentro de esa ideología
de la zona, ¿no? De la zona de Medio Oriente, con lo cual es prácticamente imposible que esto se vaya a cumplir. Esto que Arabia Saudí es el que ha puesto sus armas y su dinero para que el ISIS estuviera en Siria y Irak. Cortar las fuentes de ingresos de ISIS bombardeando campos petroleros que controlan en Siria e Irak. O sea, lo mismo que hace Putin ahora y Rusia. Restablecer métodos mejorados de interrogación para sospechosos de terrorismo, como ahogamiento simulado, o sea, recuperar las torturas, si no estaban ya, puesto que los medios de comunicación son silenciosos respecto a eso, pero está claro que Guantánamo sigue abierto y sigue habiendo torturas sí o sí en esa zona, si no estaría cerrada ya. Prohibir la entrada temporal de musulmanes a Estados Unidos, esta es una de las más polémicas, puesto que generaliza todo y hace que los musulmanes no entren en Estados Unidos. Temporalmente, entrada temporal puede ser de 1 año o puede ser de 10 años, es que no se sabe. Vigilar las mezquitas y crear un registro de todos los musulmanes en el país. El control de armas, otra de las cosas más importantes que puede costar vidas a presidentes de los Estados Unidos. El control de las armas. Crear legislación para atender el problema de salud mental vinculado con la violencia armada. Proteger la segunda enmienda de la Constitución para garantizar el porte de armas de los ciudadanos. Proteger. O sea, él quiere que no solo no quitar las armas, sino aumentar que los ciudadanos puedan portar armas de fuego para defenderse, entre comillas, en mi opinión, de un enemigo invisible. Puesto que el ISIS, está claro que hay terrorismo en el mundo, pero en Estados Unidos ha habido casos aislados de atentados, pero muy poco. No es lo que está pasando en Oriente Medio, por ejemplo. Extender los permisos de porte de armas a los 50 estados del país. O sea, hay estados que no permiten el porte de armas y ahora con este presidente en todos los estados podrá ser posible. En derechos civiles, respetar la decisión de la Corte Suprema sobre matrimonio igualitario, aunque prefería dejar que cada estado establezca las leyes al respecto. Mantener la acción afirmativa mientras proteja minorías que lo necesitan. Dejar que cada estado establezca las leyes sobre el uso de baños para personas transgéneros. Eso está bien, porque aunque quiere poner un vicepresidente, que estamos viéndolo en la imagen, que ya hizo una polémica ley en Indiana que prohibía a los gays ir juntos a bares, con lo cual estaba prohibido estar una pareja gay en un bar, con lo cual este vicepresidente nos va a traer tela. Cambio climático. Considera que el cambio climático es un mito. Eliminar la Agencia de Protección del Ambiente y sus regulaciones que dificulten el funcionamiento de las empresas, es decir, contaminar más. Fomentar la industria del petróleo. Fomentar la industria del petróleo. Atención. No promover el uso de energías verdes por su excesivo costo. Atención, ¿eh? Promover la producción de energía nuclear. En educación, eliminar los estándares básicos comunes educativos, la Common Core. Permitir que las decisiones sobre el sistema educativo sean manejadas a nivel local. Cerrar el Departamento de Educación para eliminar la burocracia federal. Impedir que el gobierno federal obtenga ganancias de los préstamos estudiantiles. Impuestos. Eliminar los impuestos sobre el ingreso para las familias que ganan menos de $50.000 al año. La mayoría gana $25.000 al año. Aquí tienen la clave, para mí, de los votos hacia Donald Trump. No solo hay que ver el muro y no solo hay que ver que se prohíba la entrada a musulmanes, sino que la gente se ha informado de esto y en Estados Unidos. En cambio, Hillary Clinton dijo no crear más impuestos para familias que ganan menos de $250.000 al año. No es lo mismo. No es lo mismo. Con lo cual, está claro que aquí ha habido una clave, muy importante. Reducir de 7 a 4 las categorías a la hora de declarar impuestos. Poner un tope de 15% en los impuestos que pagan las empresas, independientemente de su tamaño. Y eliminar el impuesto a las herencias.
En cuanto a justicia criminal, la última, dijo: garantizar el respeto y el agradecimiento de los ciudadanos hacia la policía. Con lo cual, garantizar el respeto y agradecimiento de los ciudadanos hacia la policía. Represión. Garantizar respeto hacia la policía. Eso es represión. Puesto que este hombre ya ha dicho que va a seguir con las torturas hacia supuestos terroristas. Con lo cual, aquí vemos que va a ser represivo si hay algún tipo de revolución encubierta o protestas. Va a ser represivo. Darles más armas y entrenamiento a los oficiales de seguridad. Represión absoluta. Construir el muro entre México y Estados Unidos para evitar la entrada de drogas. Permitir el uso médico de la marihuana para no legalizar, pero no legalizarla. Y hay sitios donde creo que es legal en algunas zonas de Estados Unidos. Bueno, hasta aquí esta primera parte. La segunda parte será muy interesante, puesto que vamos a ver la reacción ciudadana, la reacción y evolución de las bolsas a la elección de Donald Trump, y también una especie de suerte, entre comillas, que tuvo un magnate especial para nosotros en el canal, como es George Soros. George Soros compró oro, ¿os acordáis? Y vendió acciones. Pues ese oro se ha revalorizado un 4% desde que ganó Donald Trump las elecciones. También diremos cosas sobre la industria armamentística en Estados Unidos y los escenarios probables. Eso todo en la segunda parte, puesto que si no, este vídeo se hace muy largo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y os espero en la parte número 2. Ya sabéis, teorías, comentarios, en comentarios del vídeo, y darle al like y suscribiros. Muchas gracias. Hasta la segunda parte. Hasta luego.